Bien, buenas tardes a todos y bienvenidos aquí a Santas Creus, a este seminario organizado por la rama Viveca de la Sociedad Teosófica Española en Rubí sobre el reino angélico o reino débico. La palabra débico equivale a la terminación hinduista oriental. A nosotros en Europa, en el mundo occidental, utilizamos la terminología angélica. Es exactamente la misma entidad que en la anterior conferencia de Perabel se ha tocado. Por lo tanto, indistintamente voy a utilizar el término deva o el término ángel, aunque yo me toca hablar de algo importante, del ángel solar, de ese ser que no hablamos casi nunca y resulta que es nuestro padrino celestial, ese ser que tuvo la gran osadía de robarle el fuego a los dioses, el famoso Prometeo, ese ser que se sacrificó por nosotros, por estas bestias, hablando en plata, por estos seres humanos, es decir, un 90% de animal y un 10% de conciencia solar. Vamos a dejarlo así, quedamos muy bien. Una cosa muy importante antes de tocar el tema sobre el ángel solar, el mundo débico, que ya se ha insistido antes muy bien por parte de Pera, en el tema de guardar un exquisito silencio. En próximas diapositivas vais a ver unas cualidades que este estudiante entiende que se deben de cumplir para tocar generalmente el contacto con el reino débico, pero muy importante, poder expresar las cualidades del ángel solar. Este texto procede de una discípula muy conocida, Mabel Collins, discípula del maestro Hilarión, el maestro del Chohan del quinto rayo, y en el libro ese dice lo siguiente: antes de que el alma pueda hablar en presencia del maestro, debe haber perdido toda capacidad de herir. Esto está relacionado con una parte muy profunda de la filosofía esotérica que nos habla de la relación del corazón, la garganta y el ojo, es decir, los chakras que realmente manifiestan esa conciencia que se prepara para la expansión, se prepara para la iniciación. Por lo tanto, entendamos que si este requisito no lo cumplimos, no somos inofensivos en el sentido activo del término, no pasivo. Hay gente que entiende por inofensividad no hacer absolutamente casi nada, porque si hago algo tengo un 99,99% de opciones de equivocarme, ¿verdad que sí? De probabilidades de equivocarme, ¿verdad que sí? Entonces, eso no vale como inofensividad. Lo importante es meterse en los asuntos de la vida diaria y tratar de mantener un punto central, un punto basado en el contacto con el alma, teniendo en cuenta que necesitaremos no una encarnación, muchísimas encarnaciones para realmente poder expresar un mínimo del potencial que el alma o el ángel solar llevan dentro. Pero hay que decir una cosa: no renunciemos al conflicto, menos aún al fracaso, y apostemos directamente por la experiencia karmática. ¿Qué significa? Que cuando estamos en el camino invocamos luz y la parte oscura pues nos cruje un poco, deberíamos de decir al Padre Creador: gracias por la oportunidad de servicio que me has prestado, ¿verdad que sí? Que me ofreces. ¿Qué solemos hacer cuando tenemos problemas? Si estamos en la línea pseudo-espiritual, pseudo-filosofía esotérica, pues decimos que los problemas no nos los merecemos, porque como somos personas poco menos que iluminadas, estudiamos filosofía esotérica, teosofía, filosofía Rosacruz, leemos, comparamos las religiones, vemos que todas responden al sentir de Dios, al camino de retorno a la casa del Padre, y nos creemos que con eso es suficiente. Pues hay que decir que con eso no cruzamos ni la calle. Por lo tanto, hay que profundizar un poco más y a ver si entre todos conseguimos averiguar un poquito en qué consiste este camino. Este aforismo me parece que pertenece ni más ni menos que a Vicente Beltrán Anglada. Creo que está sacado de los misterios del yoga, no recuerdo la referencia ahora mismo porque se me borraron todas. La sencillez debe estar en la base del hombre sabio, haciéndole acreedor a la potencialidad del verbo sagrado y a los sonidos de los mantras invocativos. Pera antes nos ha dicho algo parecido, el verbo creador. Pero claro, esta sencillez es la auténtica pureza. Nosotros no sabemos lo que es la pureza. Creemos que porque nos duchemos cada día o nos pongamos una crema exfoliante o no sé cuántas cosas más, no va por ahí el tema. El tema va de dentro hacia afuera. Por lo tanto, hagamos una profunda transmutación, mejor aún una transfiguración, y poco a poco entenderemos lo que es esta inofensividad y esta sencillez en las formas. Sencillez que tiene que ver
no con no tener nada, sino con vivir una vida sintética, acorde a los dictados del Agni Yoga, acorde a las instrucciones del chakra cardíaco. Pero si todavía esto nos queda un poco lejos, entendamos que hay unas cuantas cosas que por el camino sí que debemos aprender. Y son estas. ¿Qué requisitos se requieren para tener? ¿Sabéis dónde está esto? Es el Ángel de Barcelona, al Pla del Palau, delante de las 7 puertas, ¿no? Tenemos un ángel precioso. Es muy pequeñito, ¿eh? Del señor Schifre, que era teósofo, exactamente. Muy bien. Estas cualidades que este estudiante puso en su momento, porque esta charla es una reinterpretación de otra que se dio en Rubí hace un tiempo, y también otra que se dio en Amigos de la India, parte de que para poder manifestar las cualidades del ángel solar, todo esto que todos los libros de teosofía nos han dicho hasta la saciedad, ¿os acordáis de esas joyas espirituales que todos hemos tenido en algún momento en nuestra mesita de noche? Luz en el sendero, a los pies del maestro, la voz del silencio, ¿verdad que sí? Pues los tres libritos van desde la primera iniciación y algunos hasta la quinta iniciación. Por lo tanto, hemos de entender una cosa: mientras estemos en una vestidura carnal, el tema del desapego puede ser una asignatura pendiente. A lo mejor cuando lleguemos a la cuarta el tema está bastante solucionado. Hablar de la inclusividad, ¿qué sería la inclusividad? Reconocerme como uno con el todo, tener una conciencia que puede abarcar lo manifestado, por lo menos en mi campo de expresión karmática. Amor, ¿qué significa amor? Esta palabra sí que chirría en estos tiempos y cada vez más. Cada vez que le decimos a un ser humano que lo amamos, hay que decir abiertamente que lo estamos engañando. ¿Sí o no? ¿Quién le dice a uno a otra persona? ¿Quién se lo dice? ¿El alma o la personalidad? ¿El yo superior o el yo pequeñito? El yo pequeñito necesita decir a los demás que ama, que los ama, y sentir de los demás que es amado. El verdadero yo superior no necesita para nada eso. Lo irradia, es capaz de manifestar esta energía y por lo tanto la palabra amor no es que no la necesite, sino que él vivencia ese potencial. Por lo tanto, la palabra queda fuera del alcance de la comprensión humana. Participación. ¿Qué sería participación? Lo estoy haciendo al revés de la última vez que se hizo. Era de arriba abajo hasta que llevábamos allí. Pero esta vez lo he cambiado. Estamos en Santas Creus, ¿no? Aquí hubo un monasterio de la Orden del Cister. ¿Y os acordáis el lema de la Orden del Cister? Reformada por San Bernardo de Claraval. Alabado sea Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, ¿no? Mañana si vamos al monasterio, en el audiovisual que nos pongan empezará por ahí, más o menos. La nota clave de la Orden del Cister era ora et labora. Medita y trabaja. ¿Trabaja qué? Vive la vida, expresa tu conciencia en estos tiempos, a través del campo que tu personalidad o tu conciencia haya escogido. No importa. Lo importante es que estés muy activo. Cuanto más activos estés, mucho mejor vas a participar del gran misterio de la creación. No olvidemos una cosa. Tenemos, curiosamente, la tendencia a juntarnos en seminarios, conventos, abadías, todo lo de la Iglesia Católica. Lo digo porque yo llevo ya cerca de 20 años asistiendo a encuentros por toda España y mira por dónde hemos criticado muchísimo a la Iglesia Católica y resulta que recurrimos continuamente a sus instalaciones. Por algo será. Y es que en este país no hay una cobertura de centros públicos o privados que fuera de la influencia de la Iglesia Católica se puedan prestar a este tipo de actividades. Curiosamente hemos venido aquí porque la referencia es ese monasterio que ya lleva cerca de 200 años que no hay una comunidad benedictina al frente. Pero sin embargo, la impronta que dejaron por alguna razón nos llama mucho la atención. Años atrás hemos ido a esa otra joya, a Poblet, y espero que algún día podamos ir a Vallbona de las Monjas, porque ya completaríamos el triángulo. Importante que tengamos en cuenta que la palabra participación no es tanto actuar dentro de grupos, sino de entender que la única manera de expresar estos valores de impersonalidad, felicidad, inclusividad, soledad, indiferencia espiritual, calma interna, alegría, amor, es precisamente en grupo. Por lo tanto, entendamos que si queremos vivenciar el potencial del ángel solar,
hemos de trabajar en grupo, hemos de tener una vida plenamente activa, participando con los demás. ¿Cómo? Recibiendo los impulsos de los demás, su anhelo de evolución, recibiendo sus inputs y nosotros al mismo tiempo haciendo un acto supremo de transformación, es decir, transmutar todo aquello que viene y mantener una calma increíble. Calma que hay que decir una cosa, no la conocemos en el plano físico, pero sí en el plano arquetípico, en el plano búdico, plano mental superior también, de vez en cuando percibimos algo que se puede parecer un poco a lo que esta participación expresa. Ese tipo de conciencia es una conciencia búdica. ¿Nos puede quedar muy lejos? Evidentemente que sí que nos puede quedar lejos, pero hay que empezar ya a trabajar. Nos hemos de quitar la idea de la cabeza de que no servimos para nada y que eso está muy lejos y para qué me voy a preocupar si todavía no consigo tener una conciencia impersonal, no entiendo lo que es la felicidad, la soledad me da miedo, la indiferencia espiritual creo que es algo pernicioso y por lo tanto la calma interna y la alegría, me parece que la alegría, puedo decir, si tengo una formación o una tendencia egoica, un lastre muy emocional, muy devoto, me puede parecer que la alegría es un insulto con los tiempos que corren y la gente los problemas que tiene, ¿verdad que sí? Sin embargo, sabemos por el Nazareno, por Buda, por Pitágoras, por Platón, por Lao Tse, por Confucio y por todos los grandes mensajeros de Vishnu, que si no tenemos alegría no manifestamos el alma. Por lo tanto, entendamos que necesitamos esa alegría, que es consecuencia de la indiferencia espiritual. ¿Y la indiferencia espiritual qué pasa? O la divina indiferencia. Cuando tenemos a alguien a nuestro lado que sufre, ¿por qué tenemos la tendencia innata a sufrir con él? Y a sufrir a nivel de plexo solar, porque tenemos demasiada identificación personal con la conciencia. No tenemos una verdadera indiferencia. La verdadera indiferencia es salir de esa esfera de influencia emocional, karmática, de la personalidad y ponerse a trabajar desde la octava superior, ni más ni menos que del alma. Si eso lo hacemos, evidentemente cada vez tendremos más cerca al ángel solar. El ángel solar no nos está llamando a la puerta. Él está irradiando una nota vibratoria. Es como una torre de televisión, una antena de radio que emite una señal. Y nosotros estamos cada día con el sintonizador a ver si me afino y al final entra la música que nos gusta o el mensaje que nos interesa escuchar. Por lo tanto, afinemos cada vez más y al final entenderemos lo que es la presencia del ángel solar. Esto es muy básico. Correcta palabra, correcto deseo, correcto pensamiento. Se toca en todas las reuniones de filosofía esotérica, de todos los niveles, incluso de niveles superiores, porque se entiende, por ejemplo, en el tema de los rayos, para discriminar las energías, si esta etapa evolutiva no ha sido superada con un mínimo de un 75%, un notable alto, un notable, o si mejor un 80%, va a ser muy difícil que podamos contactar con el reino débico. Antes Pera ha avanzado algunas cosas al respecto. Los devas son ultrasensibles y nosotros tenemos unas auras que quiere decir que no son precisamente un cuadro de Velázquez, ni de Giotto, ni de Rubens. Son más bien un cuadro de algún pintor abstracto después de haber pasado por una experiencia tipo LSD o algo parecido. Lo digo porque si nos pudiéramos ver lo que tenemos encima, seguramente no nos miraríamos nunca más en el espejo. Por tanto, entendamos que debemos hacer un profundo cambio, y este cambio viene, cuidado con las palabras que entonamos, porque las palabras tienen poder. Las palabras, los devas, son mandatos para el reino débico y nos acaban configurando los vehículos de la personalidad. Y nos podemos encontrar que en esta encarnación tenemos la consecuencia de las palabras del anterior, de los deseos anteriores y de los incorrectos pensamientos de la vida anterior, incluso hasta de esta. Por lo tanto, no podemos decir que nacer aquí o nacer allá fue una lotería y los padres que me tocaron es que nadie los quería. No. Los padres que tuve eran los únicos que yo me merecía, por ejemplo. Y si uno reconoce todo eso, puede comprender la importancia que tiene estar atento y comprender el grandísimo papel que debe realizar. Esta tríada de transformación, transmutación y transfiguración relativa a la personalidad debería estar cuanto antes solucionada. Entender lo que es transfigurarse, coger el vehículo mental y hacer que vibre en la onda del alma,
coger el mundo del deseo y darle la vuelta completamente en aspiración y conseguir que ese maya que a todos nos atenaza en cierto momento, es decir, esa incapacidad físico-etérica de poder tirar adelante con el proyecto de la encarnación, se convierta en algo del pasado. No olvidemos que vivimos en un mundo de espejismos, de ilusiones, de maya. Cuantos más espejismos, es decir, más problemas, falsedades del mundo emocional tengamos y más supuestas aspiraciones del mental, más problemas etéricos tendremos. El alma no podrá transmitir la energía y tendremos un mundo de enfermedad y sobre todo de letargo, una vida tamásica, una vida que se aleja mucho de la vida rajásica activa y por supuesto, está completamente de espaldas ¿a qué tipo de vida? A la vida sádvica, a la vida de la armonía, a la vida del perfecto equilibrio. Por lo tanto, depende del trabajo que hacemos con los vehículos de la personalidad, respondiendo a las preguntas anteriores, que tarde o temprano lleguemos a contactar con ese arquetipo superior que le podemos llamar alma, que le podemos llamar ángel solar, no importa porque no se trata en este momento de averiguarlo. Contacto, revelación e inspiración. ¿Qué se necesita para trabajar con el mundo débico? Un contacto, ¿no? ¿Cómo se producirá el contacto? Antes he apuntado una serie de valores que para mí creo que son fundamentales. Digo creo porque es la experiencia que he tenido. A mí se me insinuó hace ya muchos años que guardara un profundo silencio cuando iba, por ejemplo, por la montaña, por el bosque, a buscar romero para las lunas llenas, y realmente poco a poco, incluso en mi propia casa, he podido contactar con el mundo débico. No importa que el contacto con el mundo débico esté asociado a la visión de una imagen como las que hemos visto de este escritor, de este teósofo que vivió cerca de 100 años, Jeffrey Hudson. No importa que lo veamos así, seguramente no lo vamos a ver así. Si cogéis el Tratado de los Ángeles de Vicente Beltrán Anglada, veréis que los dibujos difieren un poco, pero estoy seguro que si cada uno de nosotros se dedica a la investigación con el mundo débico, los va a percibir de otra manera. Depende del bagaje cultural y esotérico de la persona, del discípulo, que acabe dibujando o plasmando la imagen de una manera u otra. Los devas, como nosotros, somos energía. Nosotros nos vemos así y parece que somos perfectos. Si nos pudiéramos ver con visión clarividente, no nos veríamos de esta manera, nos veríamos de otra. Por lo tanto, nos hemos quedado con esa imagen de que los ángeles tienen alas y es muy probable que entremos en una iglesia y veamos un ángel en el altar inmenso, a lo mejor de color violeta y con alas. Y dices, bueno, ¿y por qué tiene alas? Claro, porque un ser etéreo que puede volar, nosotros los humanos lo asociamos a que tiene alas, porque no concebimos una persona que esté volando por la calle y no tenga alas, ¿verdad que sí? No lo concebimos para nada. Por eso hemos asociado la idea de que los ángeles tienen alas, porque al no tener una conciencia densificada, no están en el suelo, atrapados a la parte física densa, resulta que ellos pueden volar. Y entonces nosotros le hemos puesto las alas, porque nuestra conciencia de otra manera no los puede ver. El día que veamos seres humanos por la calle volando, seguramente los ángeles ya no los veremos con alas. De todas formas, las alas, interpretar que son corrientes de energía, no son alas físicas. Es muy diferente eso. Revelación e inspiración. Si hay un contacto, tarde o temprano, el contacto va acompañado al ser humano, al futuro discípulo, de una pequeña y profunda introspección. Se caracteriza por un silencio que quiere decir que en ciertos momentos suena de manera atronadora. Curiosamente, el silencio supuestamente no debería hacer ruido, ¿no? Y hay momentos puntuales en la evolución de la conciencia que un silencio profundo acaba finalizando o acaba siendo interceptado por un ruido que es algo digno de mencionar. ¿Qué ruido podría hacer el planeta Tierra girando? ¿Os lo habéis parado a pensar alguna vez? ¿No? ¿No os paráis a pensar el ruido que podría hacer el planeta Tierra girando? El planeta Tierra va girando y se va desplazando, va rompiendo la trama etérica y toda la energía que libera vuelve a ocupar el espacio que ha dejado libre. Es como cuando va un barco por el mar, ¿ves? Todo eso que mueve la hélice, que en el momento, al principio está todo alterado y luego otra vez vuelve a la calma. Pues los logos en el espacio trabajan de esta manera. Si esa revelación la hemos tenido, tarde o temprano ese sonido nos va, cada vez que aparezca, nos va a indicar que hay un pequeño contacto, un claro contacto con un deva. Y un deva a un ser humano, ¿para qué contacta? Para decirle que tiene poderes,
que pueda satisfacer todos sus deseos, o para que el discípulo, el estudiante, entienda que tiene un firme aliado para llevar a cabo el propósito de esta vida. Y el propósito de esta vida, básicamente, para todos los discípulos de la tierra, es manifestar la luz, el amor y la voluntad al bien. El arquetipo de la divinidad, el arquetipo de la mónada y, por supuesto, el arquetipo del ángel solar y del alma. Y, ¿por qué no?, el arquetipo de la personalidad. Si no manifestamos luz, amor y voluntad al bien, no estamos cumpliendo con el proyecto de nuestra alma y no estamos contribuyendo a la manifestación del plan de Dios en la tierra. Por lo tanto, esta revelación de conciencia al final nos va a llevar al plano búdico, y ahí sí que vamos a recibir la impronta del verdadero verbo creador, porque esa inspiración equivale a un despertar de conciencia superior, y por lo tanto todo aquello que habíamos aprendido en los libros que tanto nos costó aprender, vamos a ver que en el fondo era algo muy sencillo. Fue nuestra actitud mezquina humana de coger la información y absorberla y darnos cuenta de que por mucho que estudiamos, por mucho que aprendíamos, resulta que no comprendíamos absolutamente nada. Y la inspiración vino en nuestra ayuda y el Deva consiguió revelarnos ese misterio. Pero antes debíamos haber cumplido con todo aquello que he puesto. Todas esas cualidades, que me imagino que las hemos leído tantas veces en los libros, que decimos, eso ya lo sé. Sí que lo sabemos, pero no lo ponemos en práctica. Esto es como la famosa frase del Nazareno: hombre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, claro, eso para un ser humano normal y corriente tiene un significado, pero para un discípulo la expresión ama a tu prójimo como a ti mismo es una completa falsedad. A un discípulo se le exige ama a tu prójimo más que a ti mismo. ¿Veis la diferencia? Si estamos tocados por la inspiración, se acabó eso. Hay que poner algo más, una octava superior. Y por último, una de estas expresiones: lo que quiero hacer, lo que puedo hacer y lo que debo hacer. Miradla un momento y luego decidme qué es lo que creéis que es más importante para vosotros, pero no me digáis una en concreto porque la habéis oído por ahí, sino lo que vuestra conciencia quiere, manifiesta en esta etapa de la evolución. ¿Es más importante lo que quiero, lo que puedo o lo que debo? Lo que debo sería lo que todos queremos, ¿verdad? ¿Verdad que sí? A todos nos gustaría cumplir con el plan y apostar por lo que debo hacer, porque cuando se manifiesta lo que debo hacer, realmente la personalidad está completamente dominada por el ángel, por el alma. Respondemos a la octava superior. Vivimos en el cuerpo causal y ese cuerpo causal está plenamente iluminado. Sin embargo, eso no es así. Esa es la aspiración sagitariana hacia la cual nos encaminamos todos en la tierra. Cumplimiento del propósito divino, lo que debo hacer. No olvidemos que estamos en un mundo de deseos. Curiosamente, este mundo de deseos también tiene una expresión sagitariana aspiracional, porque claro, en el mundo de deseos nos damos cuenta que queremos algo más que el mundo de deseos en algún momento, o profundizar más el deseo. Tenemos la zanahoria delante de la frente y venga que nos habla de un futuro, pero sin embargo, esta a veces no la valoramos suficientemente. Es reconocer esa capacidad interna innata que tenemos, el potencial que tenemos a nivel físico-etérico, a nivel emocional y a nivel mental. ¿Conocemos el valor que tenemos como almas encarnadas, expresándonos a través de un vehículo de la personalidad? ¿O todavía no podemos distinguir entre el vehículo físico-etérico, bueno, el físico sí, me imagino, entre el etérico, el emocional o el mental concreto? ¿Estamos todavía en esta lucha? Porque si estamos en esta lucha, la respuesta esta de lo que debo hacer, que sería lo correcto para un discípulo, para nosotros no está nada claro. ¿Sabéis qué significa lo que debo hacer? Aplicar la voluntad divina, aplicar el primer rayo. El primer rayo, la voluntad divina, es completamente destructora. Si apostamos por lo que debo hacer y lo repetimos como un mantra en nuestra vida diaria, estamos invocando una profundísima crisis de reorientación. Esa crisis puede consistir en que nos quedemos solos, sin pareja, sin hijos, sin trabajo, y entonces vamos a ver que lo que habíamos pedido, lo que debo hacer, ya me ha venido. Me ha venido la completa inseguridad, lo que el ángel solar quiere ver reflejado en su pupilo. ¿Por qué? Porque si no somos completamente inseguros, ¿qué le pasa a un ser humano que está desesperado, inseguro? ¿Qué hace?
En momentos de profunda crisis, ¿qué hace uno? ¿Encuentra la luz o no la encuentra? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿A veces no? Pues de cuando vienen las profundas crisis hay uno o dos que la encuentran, para eso vienen. Y vienen para aquellos que tienen capacidad de invocar. Un ejemplo, estamos viviendo una temporada compleja en nuestro querido país, ¿verdad? En España, en Cataluña, ¿verdad que sí? Apliquemos lo que quiero, lo que debo, lo que puedo o lo que debo. La clave del misterio está ahí, ¿eh? La clave del misterio está ahí. Si solamente se queda en lo que quiero hacer, es mundo emocional, ¿eh? Y el mundo emocional nos ha traído a donde estamos. Idealismos de todo tipo, devociones al pasado de todo tipo, y la vivencia de la realidad se escapó por la ventana. Lo que puedo hacer, pero ¿nos conocemos profundamente para saber lo que podemos hacer o no? Yo digo que yo no me conozco plenamente, lo digo abiertamente. A veces me sorprendo. Después de tantos años me sorprendo. Imagino que vosotros igual, imagino que tú también, y tú, Pera, también. Nos sorprendemos de vez en cuando, ¿verdad? Por lo tanto, todavía no conocemos los verdaderos recursos de nuestra forma de expresión. Y básicamente no lo hacemos porque como almas no nos hemos todavía asumido quiénes somos. No nos conocemos tampoco. Por lo tanto, si invocamos por lo que debo hacer, estamos apostando por el primer aspecto, plenamente destructor. A ver cómo construimos luego, ¿eh? Si no hay un verdadero amor, no vamos a construir nada bueno, ¿eh? Por eso, cuando hay una crisis hay dos opciones: continuar toda la vida lamentando la crisis o empezar a construir algo nuevo. ¿Por cuál apostamos? ¿Por la de construir algo nuevo? ¿Por la de trabajar profundamente por el bien de la mayoría? ¿O por decir, bueno, yo ya he hecho bastante, tengo 60 años, 65, total, dentro de 20 años a lo mejor como mucho he desencarnado y el que venga que apechugue? ¿A que sí? Me imagino que lo habréis oído en más de un grupo. Esto es bastante habitual, es una cuestión muy cómoda del ser humano, de la personalidad. Aquí hay un pequeño problema. Cuanto más profunda sea la crisis ambiental, más dificultades tenga el discípulo, más necesidad tiene este propio discípulo de mantenerse fiel a ese propósito que invocó y que está cumpliendo. A pesar de que todo su alrededor se esté hundiendo, el discípulo debe convertirse a través de las crisis en verdadero referente, en faro de luz. Por eso el ángel solar está ahí. ¿Por qué nosotros tratamos de imitar al ángel solar? Y una cuestión. En los libros de teosofía se habla un poco del ángel solar. Quien habló más fue Alice Bailey, dictada por el maestro tibetano, y muy especialmente quien ha hablado mucho del ángel solar fue Vicente Beltrán Anglada. Yo recomiendo, sé que sois sociedad teosófica, sois teósofos, pero bueno, hay que tener la conciencia abierta y hay que leer de todo y estudiar de todo. Vicente tiene muchas conferencias sobre el tema del ángel solar. Teosofía hay cosas maravillosas. Yo no me canso nunca de alabar a la señora Blavatsky, porque me parece que lo que hizo por la humanidad es algo inconcebible de lo profundo que es. Y os diré algo más. Desde los tiempos de Buda y del Nazareno, de Cristo, no ha habido nadie en la tierra que haya aportado tanta luz a la humanidad. Me diréis, no. Pues yo os digo que sí. Es mi pequeño empecinamiento de discípulo, de estudiante, es decir, discípulo en tanto y en cuanto reconozco la manifestación del alma y sé que existe una jerarquía, nada más, ¿eh? No esperéis otra cosa. Por lo tanto, entendamos que el trabajo que hizo ella fue magnífico. Relativo al tema de los ángeles solares, no es una leyenda. ¿Sabéis cuál es el mito del dios Mercurio, no? De Prometeo. ¿Qué hizo Prometeo? Le robó el fuego a los dioses, ¿verdad? Y Prometeo, cuando le roba el fuego a los dioses y se lo entrega a los humanos, ¿qué pasa? Se encadena, ¿verdad? Hay unas cadenas que atan a Prometeo al alma humana. ¿En qué ronda estamos ahora? Estamos en la cuarta ronda, ¿verdad? Estamos en la quinta raza. Antes se habló muchísimo en la segunda ronda, cuando aquellos espíritus aquellos seres se convirtieron nada más y nada menos que en el tema de los macaras, los cocodrilos, pasaron al reino de los reptiles. Nosotros venimos de ahí, venimos como mónadas de esa etapa de conciencia. Evidentemente hay que decir una cosa, en el principio de la cuarta ronda, hace unos 400 millones de años, en el Cretácico, se tomó el patrón, esto viene en el libro 3, creo que es, de la doctrina secreta, parece que es en el 3 que viene, se cogió el patrón del vehículo astral del hombre, el arquetipo, y se aplicó a todo el reino animal. De ahí que tengamos el 96%, 97% de coincidencia de genoma con la mosca del vinagre, por ejemplo,
con un elefante y con todos los animales de la Tierra hay una diferencia de un 2 o un 3%. Somos todos iguales. ¿Por qué? Porque el creador cogió, este es el patrón, el programa base, y a partir de ahí que se desarrollen todos. Y francamente somos todos una copia de la matriz original. Es decir, que en eso funciona bastante. Hubo un momento, una crisis muy importante en esta ronda, hace unos 20 y tantos millones de años, o 18, no importa la cantidad de millones de años, que aquellos lemures, la tercera raza, los famosos lemures, seguramente que habréis leído alguna cosa de la señora Besant o de Leadbeater, que eran seres humanoides, no eran humanos todavía, unos simios gigantes de 4 o 5 metros de altura. Los moais de la isla de Pascua dan una idea aproximada de lo que eran. ¿Os imagináis un humanoide por la calle de 5 metros? Y prácticamente a nivel físico eran indestructibles. ¿Cómo se llamaba aquel mito, aquel héroe de la literatura, de la mitología griega, que cuando estaba en contacto con la tierra era inalterable, era inmutable, era invencible? Y cuando se apartaba de la tierra era completamente, un desvalido, se le podía atacar. ¿Cómo se llamaba aquel ser? Era un cíclope, un cíclope tenía un tercer ojo, un mito. Bueno, es igual, ya saldrá, no os preocupéis, ya os preocupéis. El tercer ojo se retiró hacia adentro. Polifemo era el cíclope. Polifemo era el cíclope. ¿Quién era Anteo? ¿No luchó con una serpiente? ¿Cómo se llamaba aquel que estaba en contacto con la tierra y recuperaba toda la vida, toda la energía? Habla de los ángeles solares. Luego lo preguntamos a Wikipedia y saldrá. Habla de los ángeles solares. Pues en ese remoto pasado hubo un grupo de futuros humanos, que a lo mejor éramos nosotros, quién sabe. Si no venimos de la cadena lunar, seguramente que estábamos en ese grupo. Ese grupo no tenía mente, no sabía lo que era el mundo del deseo, pero tenía una cualidad que podremos comparar con una invocación, y esa invocación llegó nada más y nada menos a los oídos del Logo Solar. Dices, caramba, ¿y esto qué significa? Pues que los hijos de Dios, en una etapa larvaria de evolución, tronaron, clamaron para ser atendidos por el Padre. En ese momento, según la leyenda, del corazón del Sol emanaron unas entidades, unos altos iniciados, unos ángeles, que se encadenaron con un grupo selecto de humanos. Esos somos nosotros, los que estamos en evolución en el planeta Tierra. Desde ese momento hasta ahora, fijaos el trabajo tan grande que se ha realizado. Ojo, porque nosotros no somos ángeles solares, nosotros somos mónadas triádicas. Pero esa expresión magnífica habla del corazón del Sol, de lo más profundo del Logo Solar, de nuestro verdadero Padre, hacia sus hijos. Entonces, si lo aceptamos como teoría, que para contactar con el ángel solar deberíamos emular el trabajo del mismo, debemos entender nosotros que, al igual que el Logos abrió el corazón y emanó una gran chispa hacia sus hijos, nosotros debemos responder al Padre con el mismo potencial. Debemos abrir el ¿qué? El corazón, ¿verdad? Y el corazón en el planeta Tierra, en la filosofía esotérica, ¿a qué está asociado? ¿A qué grandísima entidad de la jerarquía planetaria está asociado? Al amor, y a su representante más genuino, el Bodhisattva, el Cristo. En realidad, el mito del ángel solar, pongamos el punto de la referencia, el faro del ángel solar, es para indicar a los seres humanos que lo que deben de hacer es cumplir el propósito del Logos, del Padre, cumpliendo la función del Hijo, que es manifestar ese potencial divino en el plano físico. Cuando llega el momento que el discípulo se acerca a la cuarta iniciación, se despide del ángel solar, ha consumado el karma y se despide del ángel solar. El ángel solar vuelve a su sitio, al corazón del Sol, y el ser humano ya depende prácticamente de la mónada. Se acabó la personalidad, se acabó la proyección del átomo manásico permanente. Sabéis que somos un holograma, una proyección del átomo manásico permanente, ¿no? Sabemos, ¿no? Pero es que todo el sistema solar es una proyección de la mente de Dios, ¿sí? Y si subimos por encima también. Entonces, si sabemos eso, ¿por qué no hacemos lo posible por limpiar la lente y hacer una proyección mucho más ajustada al derecho espiritual?
¿por qué no nos pulimos un poco y manifestamos lo mejor y dejamos todos aquellos malos rollos, todas aquellas adherencias, todo aquello que impide que podamos responder plenamente a este arquetipo? Lo que se nos dijo fue lo siguiente: el padre ayuda a su hijo, pero el hijo, ¿qué tiene que hacer? ¿Ayudar al padre o pasar de él? Teniendo en cuenta que el padre está por encima del hijo. Pero cuidado, el mito habla de que somos iguales. ¿Os acordáis del Kybalión? ¿Cómo es arriba es abajo? ¿Sí? ¿Os acordáis de este emblema que tiene la sociedad teosófica? El símbolo Tantra, la estrella de David para los judíos. ¿Qué dice esto? Como es arriba, es abajo. ¿Verdad que sí? La personalidad cósmica, la tríada espiritual, y la personalidad karmática invertida en la materia, que es la personalidad. Y nosotros, como conciencia, ¿dónde estamos? En el centro, ¿verdad? En la intersección de los dos triángulos entrelazados. Este símbolo tan hermoso de la sociedad teosófica, ¿reflexionamos de vez en cuando sobre él o qué? Lo digo porque si reflexionáramos un poquito de vez en cuando, meditáramos, en nuestra conciencia no habría ni un segundo de desaliento. ¿Os acordáis del Salmo 23? El Señor es mi pastor y nada me falta. ¿Creéis que todos los que recitan cada día este salmo entienden la trascendencia del mismo? Porque ese salmo te da una confianza en Dios y en todo lo manifestado increíble, independientemente de si la palabra Dios me dice algo o no me dice nada, porque a muchas personas la palabra Dios, tal y como la han presentado las religiones, la verdad es que tiene auténtica versión. Pero si por Dios entendemos el grupo, la humanidad y el propósito de este grupo de manifestar una gran conciencia, entonces la expresión Dios, ese vocablo, nos servirá ¿para qué? Para profundizar un poquito más. Pero esto va ligado al cambio radical de nuestra conciencia. Hemos de cambiar. Si no, no sirve para nada hablar de la filosofía esotérica. ¿Os ha gustado la leyenda esa de los ángeles solares? En unos segundos. Pues aquí hay unas cualidades del ángel solar que pertenecen a un difusor de las enseñanzas esotéricas, tanto de Bailey como de Blavatsky como de Nicolás Roerich, que se llamó Torkon Sarai de Arán. Era parece que era del Líbano, del libanés, y francamente este hombre ha escrito muchísimos libros, en español hay pocos traducidos en comparación a lo que hizo, pero presenta de una manera muy sencilla, muy didáctica, todo el proceso esotérico de la evolución, las etapas del discipulado, y hace una hincapié increíble en el cuarto rayo, aunque él le llama belleza. Y aquí, belleza le llama, belleza a todos los sentidos, ¿verdad? Es como llamarle artista a un discípulo. Un artista es aquel que trabaja con las adversidades y en el fondo manifiesta la armonía, la belleza. Es decir, eso que todos más o menos intuimos que sería el propósito divino. Estas cualidades atribuidas al ángel solar, según Torkon, parten de una responsabilidad, una serenidad y una libertad. Vamos a hablar solamente de lo que para él es la responsabilidad. Y eso hemos de tenerlo muy en cuenta porque tenemos una tendencia mística en el camino que es tremenda. Y es pensar que porque somos espirituales, porque meditamos, porque estudiamos teosofía, porque recitamos el mantra de la gran invocación, porque vamos cada año en peregrinación a no sé dónde, con eso tenemos bastante. Pues con eso y nada es lo mismo. Todo eso tiene importancia si, a cambio, aparte de hacer todo eso externo, internamente estoy irradiando. Y una cosa muy importante, no olvidemos que somos humanos, y los humanos en esta etapa, en este periodo evolutivo, que la raza aria es cada vez más potente, resulta que nos estamos manifestando también a través del vehículo emocional. ¿Creéis factible dejar de lado al vehículo emocional en el proyecto? ¿No será más interesante sublimar el vehículo emocional, trabajarlo de manera aspiracional, para ver si así, actuando como si, llegamos a percibir el plano búdico? Lo digo porque si queremos la intuición, el mundo emocional no lo podemos dejar de lado, No podemos frenar una parte de nuestra conciencia. ¿Queréis extirpar el átomo astral permanente? ¿Lo queréis extirpar? Entonces el amor, ¿cómo lo vais a manifestar? Porque, ojo, a nivel mental el amor la mente no tiene emociones, no tiene emotividad, ¿verdad que no? ¿Por qué es necesario un mundo acuoso? ¿Para qué? Para trabajar como humanos, porque los humanos somos una creación del Dios, ¿verdad? Pero una creación intermedia. Hasta que no lleguemos a la cuarta iniciación no nos liberamos de esta etapa. Por lo tanto, el mundo emocional está para algo.
No está para adorar falsos ídolos como hasta ahora. Está para alcanzar y comprender el arquetipo divino. ¿Cómo? Dándole la vuelta, refinándolo. De ahí que el Señor es mi pastor y nada me falta. A través de los salmos, a través de las oraciones, de las diversas religiones organizadas, se ha enseñado el camino. Lástima que la gente ha preferido la interpretación del sacerdote, del gurú, y haya dejado de lado la investigación. Pues la primera responsabilidad o cualidad que deberíamos manifestar como los estudiantes es estar sano. ¿No habéis conocido gente que se enorgullece de estar continuamente enferma en el mundo de la espiritualidad y dice que cuanto más enfermo está es porque está más evolucionado? ¿Sí o no? ¿No habéis encontrado gente así? Que siempre tiene problemas, que siempre está mal, que siempre está con depresiones, pero dice que no, que como alma está evolucionando y como está evolucionando, pues la consecuencia es que las dificultades se están cebando en él o en ella. ¿Creéis que esto es así? ¿O es mucho de los espejismos que tenemos todos en el sendero? Si no nos alimentamos correctamente y teniendo en cuenta una cosa, no solo de pan vive el hombre, sino ¿de qué? ¿De qué más? ¿De qué más vive el hombre, según la parábola del Maestro? No solo de pan vive el hombre, sino de cada una de las palabras que salen de la boca de Dios. Por lo tanto, queremos mantener la verdadera salud. No se trata de que nos hagamos vegetarianos, Se trata de cuidado con lo que sale por la boca, no por lo que entra, Está bien ser vegetariano, no hay que matar animales, eso ya está desfasado. Pero también os digo una cosa, no esperemos que siendo vegetarianos se abran los éteres del espacio y el ángel solar aplauda y los dioses nos feliciten. No va por ahí. Ojo con lo que pensamos, ojo con las palabras que tenemos y ojo con el día a día, la interacción que hacemos con los demás seres humanos. Nos jugamos el futuro. Solamente os digo una cosa, hace más una dieta equilibrada en el sentido de comer poco y estar tranquilo, una vida introspectiva, meditativa, que no seguir dietas fanáticas de supuestas vitaminas, de supuestos milagros. No va por ahí el tema. El tema es conocerse a sí mismo bien, no dejarse engañar y ver hacia dónde uno se encamina habitualmente. Y si estamos tranquilos, seguramente que un día diremos, no sé por qué la carne no me dice nada. Esto es como el que deja de fumar y no sabe por qué dejó de fumar o de beber o de otras adicciones. Esa es la verdadera solución. Pero si yo tengo que decirme a mí varias veces que voy a dejar de comer carne, que voy a ser vegetariano, seguramente que llegará un día que cogeré jamón o lo que pille y me lo comeré, porque me lo he estado prohibiendo. Por lo tanto, entendamos que necesitamos un trabajo previo de adaptación y poco a poco la pera esa, la manzana va a caer por su propio peso. Pero trabajemos de manera activa. Y si no tenemos salud como discípulos, ¿creéis que podemos prestar un servicio a los demás? ¿Qué hicieron los místicos cristianos y de otras culturas, otras religiones en el pasado? Que si me corto un brazo, que si me corto un pie, que si estoy no sé cuántos años sin ducharme, sin lavarme, que si voy lleno de porquería, porque de esta manera estoy más en gracia con Dios. ¿Y eso quién lo ha dicho? ¿Desde cuándo la mugre es signo de espiritualidad? ¿Desde cuándo? No ha sido nunca esto, no, nunca lo ha sido. Si uno está enfermo, no puede servir. No puede hacer el trabajo que cree que debe hacer para ayudar a Dios, al Creador. Por lo tanto, quitémonos eso de la cabeza. Mantengamos la salud, porque si no lo hacemos, generamos karma. Y un karma de este tipo, teniendo las ideas que tenemos en estos tiempos, y muy especialmente la información que nos dice de lo importante que es mantener la salud, damos al traste con el propósito del alma. Y no nos creamos que somos más espirituales y que si nos dejamos morir de hambre o de lo que sea, en la siguiente encarnación van a ir las cosas mejor. Es falso, es mentira. Esta es la única encarnación. ¿Sabéis por qué? Porque es la que estamos conscientes. La siguiente no sabemos cómo va a ser ni cuándo va a ser. ¿Entendido con lo de estar sano? ¿Sí? Segunda responsabilidad, desarrollar la famosa inclusividad, el amor y la compasión. Antes os he dicho, en toda esa previa de las cualidades que había que demostrar para acercarse al ángel solar, que el tema del amor, si no va asociado a una actividad inteligente, tendente a desarrollar la conciencia de los demás, verdaderamente no sirve para mucho. Tenemos un exceso de teoría y un déficit enorme de práctica. Y eso es debido a que la era de Piscis nos ha conformado a todos como unos grandísimos idealistas.
Unos seres que resulta que tenían la conciencia en el cielo, pero los pies no estaban en la tierra. Y como no estaban los pies en la tierra, el chakra cardíaco, el corazón, no pudo hacer de punto neutro y no se activó. ¿Me explico un poco más lo que quiero decir? Si yo tengo la cabeza donde la debo tener, en el mundo arquetípico, y tengo los pies en el aquí y en el ahora, para mí no hay más que aquí y ahora, de campo de manifestación de conciencia, ¿qué va a pasar en un momento determinado? Que el corazón, que está en el medio, se va a activar. ¿Por qué? Porque va a coger la energía del momento y la energía arquetípica y las va a fundir. Y en el momento que las funda van a hacer una nueva conciencia, una conciencia búdica. Y esa conciencia es la que nos interesa manifestar, porque si no, ni el amor, ni la compasión, ni la inclusividad se van a manifestar. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Trabajamos por este arquetipo o decimos que lo de la compasión, bueno, está muy bien cuando uno va a un templo, a una logia, a una sinagoga, a un grupo de estudios esotéricos, filosofía metafísica, pero resulta que en el día a día la sociedad es muy competitiva, el sistema capitalista es terrible, criticamos al sistema capitalista, pero resulta que nos ha dado tiempo, dinero, para venir un fin de semana a hablar de los temas espirituales. Cuidado con lo que criticamos, porque al final vamos a ser víctimas de un ciclo vicioso. Por lo tanto, no nos vamos a cuidar bien y no vamos a cumplir con el propósito del ángel solar. ¿Vemos clara la importancia del desarrollo de la inclusividad, el amor y la compasión? La palabra compasión es algo muy profundo, Por eso os insistí antes de que nos deberíamos de convertir en Cristos. El ángel solar ya nos indica la etapa. O manifestamos el reino de Dios aquí, es decir, cada uno de nosotros somos un faro de luz, amor y voluntad al bien, o olvidémonos completamente del famoso Dios y del espíritu de no sé qué y no sé cuántas cosas más. Y por supuesto del contacto angélico. ¿Sigo? La tercera es desarrollar la mente a través de una educación correcta, de creatividad y de servicio. Bueno, qué tema, La mente. ¿Cuántos de los que estamos aquí, sinceramente, decidme si creéis válido en estos tiempos desarrollar la mente o con solamente percibir, fluir y sentir uno ya tiene bastante? Lo digo porque en muchos grupos que voy hay gente que niega el valor de la mente. Vienen muchos lamas del Tíbet a dar aquí charlas y seminarios en Barcelona y Buda dijo que la mente no había que utilizarla. He conocido otros budistas que te dicen todo lo contrario. Francamente, ¿dónde creéis que está ¿Dónde está la diferencia de la paja y el grano? ¿Dónde está? ¿Creéis factible que la mente no debe de ser desarrollada? ¿Podemos vivir sin mente? ¿Qué le pasa a un ser humano que no ha desarrollado la mente? Que vive de creencias, vive de lo que otros le explican. ¿Qué nos pasa como humanidad? Pues que el arquetipo aquellos de Sócrates, aquellos discursos de Sócrates, de Platón y de los grandes clásicos de aquella época axial, desde el 700 a.C. al 600 después de Cristo, que vinieron las almas más evolucionadas de la humanidad y gracias a ellos estamos hoy aquí, pues resulta que si no tuviéramos una mente no comprenderíamos absolutamente nada. ¿La gente creéis que entiende el mundo que le rodea? Esto que hablábamos antes de esta crisis en España, ¿quién la entiende? ¿El que es mental o el que es emocional? El que es mental tiene más elementos de juicio. El otro vive de creencias. Las creencias nos hablan del pasado y nos hablan de algo todavía mucho más terrible, el futuro. Eso sí que es perder el tiempo. Porque el pasado, bueno, está ahí, pero no lo conocemos, porque nosotros no tenemos conciencia de hace 500 años, aunque a lo mejor estábamos encarnados hace 500 años. Pero vivir en el futuro, en un futuro idealizado, cuando no somos capaces de reconocer dónde estamos, ¿no os parece una pérdida de tiempo? ¿No será más práctico que intentemos trabajar el aspecto, el número 5, la mente, para conseguir lo que el arquetipo del signo de León nos dice, la afirmación? Afirmarnos como personalidades solamente lo consigue aquel que trabaja la mente concreta. El intelecto es necesario, pero una vez se desarrolla el intelecto, no nos preocupemos, que ya llegará el momento que trabajaremos la intuición. ¿Cómo se sale de la conciencia de masa? Pensando, trabajando el intelecto, la mente. El número 5, la mente, el trabajo, signo de Leo. Acordaos de Leo, Esotéricamente es muy importante Leo, Todos deberíamos tener algo de León,
Todos deberíamos tener algo de Escorpio, de Libra, de Virgo, de Cáncer y de todos los 12 signos del zodiaco, porque son 12 oportunidades, 12 pétalos del corazón. Es una analogía hecha por este estudiante que creo que prácticamente nos puede servir bastante para entender el proceso que tenemos ahora. Personalmente afirmo categóricamente que la mente debe de ser desarrollada. Ahora bien, la mente no es un fin en sí mismo, es un camino para alcanzar el mundo arquetípico, para construir un puente con la conciencia búdica, nada más. Cuando lo hayamos construido, la mente como tal deja de funcionar, es intuición directa. Ya se nos acabaron esos cientos de libros en casa, esos discos duros con montones de libros, miles de libros que nunca vamos a leer, abiertamente. Nunca los vamos a leer porque no tenemos tiempo. ¿Y eso por qué lo hacemos? Porque queremos emular la conciencia búdica desde la perspectiva de una mente que todavía es bastante concreta. Por lo tanto, apostemos por la mente y por al final, por transformar la mente, transfigurarla y sobre todo alcanzar la intuición. ¿Sigo? La cuarta responsabilidad es recalcar la unidad y la síntesis. Bien, os hago una pregunta difícil, capciosa. ¿Qué entendemos por unidad y síntesis? Unidad no es lo mismo que uniformidad, ya os lo digo, no es lo mismo. Hay gente que lo entiende, pero no es así. Acuario, el séptimo rayo, nos habla de multidiversidad, multiculturalidad, multienergías. ¿Percibís la síntesis? ¿Comprendéis la unidad? Uy, nadie contesta. Se intenta comprender la unidad. ¿Dónde radica la separatividad? En la ignorancia, en la incomprensión, en la falta de evolución, en el odio, que es la otra parte del amor. Cuidado, porque el amor y el odio es lo mismo, lo sabéis, ¿no? La misma historia. ¿Por qué la gente se odia tanto? Generalmente porque se han querido antes. Y eso, bueno, la literatura mundial, desde que tenemos uso de razón, acordaos de aquella famosa historia de la Ilíada, la Odisea, los rollos que allí había, las tragedias griegas, aquello sí que era un culebrón interno, era un retrato psicológico del ser humano, del alma humana. Resulta que miles de años después estamos igual. Seguimos matando, seguimos amando y curiosamente matamos a lo que más amamos. Eso también tiene una trascendencia importante. Eso indica en el nivel de conciencia en que actuamos. Un mundo dual del cual todavía no hemos podido separarnos. Por lo tanto, esa separatividad va en contra de la unidad y de la síntesis. ¿Cómo creéis que podemos potenciar la unidad? Manifestando el alma, aceptando a los demás, viendo belleza por todas partes o reconociendo que formamos parte de una síntesis que está ahí, pero que nosotros desde nuestra pequeña diversidad algún día la comprenderemos. Y recordando todo lo anterior, lo de la inofensividad, lo que debo hacer, etcétera, etcétera, la inspiración, todas esas cualidades que se han puesto o campos de trabajo. Pero la síntesis a un nivel más elevado sería ni más ni menos que reconocerte como un alma encarnada y al final, ¿por qué no?, el mito de Acuario en la Tierra, conciencia interdependiente. Reconocernos todos uno. ¿Eso lo reconocemos, esa síntesis en la humanidad? Sí que se están andando pasos en todo el mundo hacia un arquetipo acuariano de verdadera fraternidad, que es buscar el mayor bien para el mayor número. Cada vez que veamos en una mesa un grupo de personas dialogando y negociando, que quiere decir, yo llego con 5 puntos, tú con 5, con 5, con 5, y saldremos todos con 5 puntos. Pero van a ser meterlos en una batidora, triturarlos y sacar 5 puntos. Y nos vamos a comprometer a ponerlos en práctica. ¿Creéis que eso se puede hacer en estos tiempos? Naciones Unidas es un proyecto fracasado, pero que obedece a la síntesis y a la unidad de la conciencia humana. Pero cuidado, fracasado ahora, pero todavía vendrá mucha guerra en el mundo, habrá muchos problemas y será necesario recurrir a la unidad y a la síntesis. El siglo XX, si no hubiera sido por las guerras que hubo y la española entre ellas, ¿creéis que después hubiera venido todo lo que vino? ¿La Unión Europea, nosotros la democracia? No. El ser humano, si no tiene una profunda crisis, no se orienta a la luz, así de claro. A ver, la experiencia de cada uno, ¿cuál es?
Si llevamos una vida cómoda, ¿nos vamos a preocupar por cambiar? Nunca nos cambiaremos. Viviremos en un mundo de separatividad, de odio, de supuesta espiritualidad, pero el tema de la unidad y la síntesis solo viene cuando uno está ya al extremo, cuando uno se da cuenta del error que ha cometido en toda la encarnación. Se da cuenta, y el momento que uno se da cuenta, empieza a trabajar esa unidad y al final, evidentemente, llegará a la síntesis. La síntesis está ahí. Basta trabajar la unidad, y si está la unidad, hay compasión, hay amor. Lo que pasa es que esa palabra amor nos la quitamos del lenguaje y nos ponemos a trabajar por la buena voluntad o por la unidad o por la síntesis, según el grado de evolución de cada uno. Una persona que está como aspirante, que quiere dar los primeros pasos en el camino, no podemos hablar de síntesis, podemos hablar de buena voluntad y de una futura unidad de conciencia. Y ya llegará el día que pueda hablar de síntesis, de verdadera síntesis, unión con todo lo manifestado. Todavía no ha llegado ese propósito divino que os decía antes. Si invocamos lo que debo hacer, vendrá una precipitación karmática. No trabajemos la síntesis si antes la buena voluntad no está plenamente aposentada. Y se puede hablar mucho de buena voluntad, pero ¿sabéis cómo acaban algunas reuniones de buena voluntad? Cuando uno va a negociar, acaba imponiendo un trágala a los demás. Eso no es buena voluntad, y eso lo hace el que más poder tiene. Y si no, consultar lo que pasa en un convenio colectivo, en una empresa o en cualquier actividad de la vida y dais cuenta lo que es la buena voluntad todavía. Y a pesar de ello, hay que apostar siempre por la buena voluntad. ¿Sigo? La quinta responsabilidad es ver belleza en todas partes. Belleza equivale al cuarto rayo de armonía a través del conflicto. Y la propia definición del rayo es armonía dentro del conflicto. Mejor aún, reivindicar el conflicto. Si no hay conflicto, si no hay desorden, si no hay pérdida de valores, si no hay confrontación interna y externa, no puede manifestarse la belleza. ¿Sabéis por qué? Porque la belleza se consigue con un esfuerzo ímprobo, increíble, espectacular. Y solamente aquellas almas que se han desapegado de la comodidad y de todo lo caduco pueden apostar firmemente por el arquetipo superior de la belleza. Y la belleza es ni más ni menos que manifestar el corazón de Dios, la mente de Dios y, por cómo no, el propósito de Dios. Cada uno en su esfera de evolución, en su esfera de influencia. Por ejemplo, por belleza, salimos a la calle, vemos un árbol, ¡qué maravilla! El árbol representa una fórmula matemática para el Creador y está emulando al Creador porque cada día se alimenta del prana del Creador, como hicimos nosotros cuando éramos vegetales. Nosotros como humanos hacemos exactamente lo mismo. Se trata de que no friccionemos, no generemos un conflicto y no seamos un impedimento en la evolución del Logos. Si lo hacemos, eso es belleza. ¿Por qué nos gustan tanto los cuadros, por ejemplo, del Renacimiento? O estos que están en el Museo del Prado, Velázquez, Zurbarán, el Greco, por ejemplo, o si no Murillo. Murillo, tú has hablado de las vírgenes antes, de las madres, y por ejemplo la sala de Murillo en el Prado, francamente, aquellas inmaculadas prácticamente para mí están flotando, son tridimensionales, son una auténtica preciosidad. He tenido algunas experiencias con estos cuadros increíbles. Ahora bien, ese arquetipo nos habla del aspecto femenino de Dios. ¿Por qué no lo interiorizamos en lugar de tenerlo como un cuadro, como un referente externo y no se convierte esa belleza en un campo de actuación y de expresión nuestro? Es decisión personal, no de nadie más. Nadie más puede incidir en ello. Por lo tanto, entendamos que la belleza existe. ¿Os acordáis de aquella parábola tan famosa, los blancos dientes del perro? Iba el maestro con los discípulos, había un perro muerto, el maestro se acercó y el otro dijo, ¡uy, qué mal huele! ¿Y qué dijo el maestro? Sí, pero qué blancos dientes tenía, ¿no? Más o menos. ¿Sí o no? ¿No os habéis acordado de esto? Pero ¿no habéis leído los evangelios? ¿No sois hijos de la Iglesia Católica? ¿No? No me digáis que no habéis ido a colegios de sacerdotes y de monjas y de curas, ¿no? ¿No? Bueno, lo que os habéis perdido, ¿eh? Lo que os habéis perdido, ¿eh? Se nos ha borrado. Se nos ha borrado, madre mía. Lo que se nos ha borrado. Una cosa, la belleza, tenemos la tendencia a quejarla como objeto decorativo.
pero eso no es así. ¿Os gusta la palabra impecabilidad? ¿Os acordáis antes cuando una persona era exquisita en el trato, tenía don de gentes? Esto era antes, ahora me parece que no se valora mucho. Era, tanto en su aspecto como en su forma de expresarse, impecable. Era excelencia, pura excelencia. Eso se ha perdido bastante ahora. Ahora por excelente se considera una persona que vende mucho o que es un gran negociante, y cuando es un gran negociante se ha dejado por el camino unos cuantos arruinados. Cuidado, porque detrás del espejismo de estas grandes multinacionales, con esos ejecutivos que ganan millones de euros al año o de dólares si consiguen OPAs y todas esas historias, hay auténticos dramas. Y sabéis que en esas multinacionales cada 2 por 3 se suicida alguien. Lo sabéis, ¿no? Por lo tanto, ahí de belleza no hay mucha. El arquetipo de la belleza está reñido con el mundo del deseo, está reñido con el mundo de la personalidad. Por lo tanto, se trata de manifestar a Dios aquí en el plano físico. Pero tengamos en cuenta que todavía está la casa tan alterada, tan desordenada, que necesitamos continuamente ver belleza, pero trabajar por ella. Por eso he puesto la parábola de los blancos dientes del perro. Una pregunta así indiscreta. ¿En un atentado terrorista habéis visto belleza? No. Una pregunta indiscreta aún más. El mes pasado, hace 2 meses, tuvimos un atentado en Barcelona. Hubo 15 víctimas. ¿Y los 10 terroristas que fueron matados a tiros, abatidos, qué pasa? ¿No son hijos de Dios también? Entonces tenemos 24 o 25 víctimas, ¿no? Nadie lo escuchó, nadie lo dijo. Por internet no sé de dónde vino, que alguien me lo comentó. Digo, sí, es que son hijos de Dios igual. Son víctimas iguales. ¿Por qué tenemos la tendencia a ver solamente la parte oscura? La parte oscura es la que nos interesa a nosotros, porque para los ojos del Creador no es oscura. Pensad una cosa, si no tuviéramos un mundo de conflictos, no podríamos expresar belleza. Y esos días la ciudad de Barcelona expresó belleza, una reacción increíble. A mí me llegaron unos vídeos por el WhatsApp terroríficos de cómo cuerpos, y los borré, porque aquello era asqueroso, repugnante, e iba en contra de ese arquetipo de belleza. Cuando hay miedo, no se puede echar más leña al fuego, no se puede generar más miedo, porque hay una parte de la población que es plenamente conciencia atlante, conciencia de masa, y no interpreta correctamente estas entradas, ni entiende lo que hay detrás de una imagen. ¿Sabéis lo que hay detrás de una imagen? Muchas veces en televisión, sabéis que las imágenes, por ejemplo, de ciertas cosas que han pasado en el mundo no son reales. Las han retocado en el estudio, las han compuesto con diferentes imágenes de diferentes partes del mundo y nos lo han presentado como que estaba sucediendo ahora. Lo sabéis esto, ¿no? Por lo tanto, estemos muy cuidadosos con eso, No nos dejemos engatusar y siempre veamos belleza. ¿Qué quiere decir equidistancia? No nos identifiquemos con lo caduco. ¿Sigo? A la 6ª responsabilidad, expandir la buena voluntad. Una pregunta. ¿Hemos descubierto dentro nuestro la buena voluntad? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿No? Entonces, si la hemos descubierto dentro nuestro la buena voluntad, entiendo que debe de ser algo interesante que la pongamos en marcha, ¿no? Y ayudemos a los demás. ¿O no merecen los demás que los ayudemos? No quiere decir como si fuéramos unos privilegiados que estamos por encima del bien o del mal, sino de forma natural, de forma espontánea, podemos ser un verdadero referente para ellos. ¿Cómo? Guardando silencio. A la gente uno la atrae por el silencio que guardan. Hay personas que les molesta mucho que se les dirijan a ellas, que les hablen, porque a lo mejor tienen una conciencia muy cancerina. Si tenéis alguno signo de cáncer, no estoy hablando de eso, Cuando uno tiene el signo de cáncer es un 40.000 cosas menos cáncer. Es el arquetipo de la conciencia cancerina, conciencia de masa. No va por ahí el tema. Entonces entendamos que es factible que para desarrollar la buena voluntad debamos dar ni más ni menos carta al propio ejemplo personal. ¿O preferimos soltar un sermón sobre la buena voluntad? ¿Por qué creéis, una pregunta incisiva también, por qué creéis que la filosofía del amor, el cristianismo, todavía no ha sido puesto en práctica o ha fracasado? Porque el amor, como la luz, el budismo, deben ser predicados con el ejemplo. El budismo entró en el mundo por la espada, lo sabéis esto, ¿no? El maestro, cuando muere, desencarna, sus discípulos se acabaron matando entre ellos, lo sabéis, ¿no?
algo parecido le pasó a los apóstoles. Sabéis la historia, lo que pasó. Hay infinidad de grupos de budistas que estuvieron durante muchísimo tiempo guerreando entre ellos, y todos lo hacían por la luz del maestro, curiosamente, del mismo error que toda la humanidad ha tenido. ¿Creéis que eso es una práctica de buena voluntad? ¿Creéis que es una práctica de buena voluntad o no? ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Seguimos profundizando en el estudio, en el desarrollo de la mente? ¿Nos volvemos antimente o aceptamos el riesgo de equivocarnos? Si rectificamos, querrá decir que hay dentro una conciencia que está dispuesta a cambiar, que no está encarcelada, que no está encorsetada en ideas antiguas, que no está petrificada. Estas cualidades del ángel solar, según Torcón, lo que te dicen es que estés plenamente al día. ¿No conocéis gente que todavía prefiere que se le envíe una carta a que un correo electrónico, y que eso del teléfono móvil y del WhatsApp es poco menos que algo demoníaco, etcétera, etcétera? La conocéis, ¿verdad? Hoy en día, hasta hace 2 días eran los emails. Hoy en día las comunicaciones son por WhatsApp. ¿Y sabéis por qué? Porque el día de mañana, será cuando sea, nos vamos a comunicar telepáticamente. Así de claro. Si escribir una carta, poner un sobre, un sello, llevarla, echarla... Bueno, pero esto... Pues hay gente que todavía prefiere el teléfono fijo, prefiere la carta, y dice que así, pues que aquello era como más espiritual. Os voy a decir una cosa que corrobora un poco esa tendencia. Cuando solamente nos reuníamos y nos llamábamos a través de los teléfonos fijos o de la carta, de las cartas, os puedo asegurar por mi propia experiencia que había más formalidad. Más formalidad. Con la gente que hablabas y decías, oye, que el día 3 nos juntamos, una carta, oye, que sí, que vale, de acuerdo. Y a lo mejor llamaban y el teléfono tú no estabas y no te enterabas, te dejaba el mensaje porque no todo el mundo tenía contestador automático, Telefónica lo cobraba. Entonces había más formalidad que ahora. Ahora se envían muchísimos WhatsApps y bueno, ahí están los WhatsApps, ni me los miro, los borro todos, etcétera, etcétera. Digo porque esta experiencia la tengo últimamente organizando reuniones. Antes, en este sentido, cuando había un teléfono fijo había un mayor grado de compromiso. Ahora eso se ha borrado bastante. Pero hay que apostar por la tecnología como un medio para alcanzar la síntesis, como una técnica de buena voluntad para llegar a ese estado futuro donde la intuición y la transmisión telepática sean una realidad. ¿Sigo? Vamos a la 7ª responsabilidad. Bueno, esto es lo mismo que expandir el amor, construir puentes. No nos tenemos que convertir en ingenieros civiles, en ingenieros de caminos, de canales y puertos, sino en discípulos. A ver, una pregunta indiscreta. ¿Sabéis por qué los grandes de la humanidad, Julio César y Napoleón Bonaparte, son dignos de mención? Ya sé que me vais a decir que eran unos guerreros que mataron, hicieron una auténtica carnicería. Pero mira, a Napoleón le debemos nada menos que los meridianos. Esa idea obsesiva que tenía él de síntesis, y sobre todo le debemos también un embrión de la Unión Europea que se fue al cuerno, al garete, porque su personalidad se impuso a su conciencia. Y era un discípulo muy avanzado, muy avanzado. Y le debemos también, ni más ni menos, que las leyes estén reunidas en códices. Se lo debemos a él, su capacidad de síntesis. Y a Julio César, ¿qué le debemos? Ya sé que era un guerrero magnífico, por eso lo mataron también. ¿Qué le debemos a Julio César? Las calzadas, las traídas de agua y los alcantarillados. Curiosamente, los estrategas militares de la antigüedad copiaron el modelo que este modelo parece ser que era de los babilonios, pero él hizo las calzadas con piedra, ahí están todavía. Los puentes romanos llevan 2000 años. Lo que se hace ahora, bueno, me callo de hacer un comentario, lo que sucede. Las casas que estaban dimensionadas, esas paredes de carga de 1 metro de anchura, ahí están después de 2000 años. Hoy, cuando no hay aluminosis, hay un problema estructural o hay materiales de 9ª categoría, o por no decir de 50ª categoría. Cuando uno apuesta por construir una carretera, hacer un túnel de metro, hacer un canal de aguas, o hacer un camino, una fibra, para instalar una línea de fibra óptica, ¿qué creéis que está manifestando? Está construyendo puentes de manera fehaciente, clara. En lugar de decirle a la gente lo mucho que la quiere, un gobernante no le puede decir a sus compatriotas, os amo muchísimo, demuéstramelo, tráeme una buena traída de aguas
regenera el agua de esta residual, actúa según el patrón del medio ambiente, construye medios para que nos podamos comunicar y el amor saldrá por sí solo. Por lo tanto, si lo vemos así, la actividad económica también es amor, ¿o no? ¿O no vemos la actividad económica como amor? No lo vemos. Vamos a decir una cosa. Estamos en Libra, ¿no? El signo del equilibrio por excelencia, entre comillas, porque en equilibrio no solemos estar. Y el signo de Libra suele dar patrones de comportamiento humano que son la antítesis del equilibrio. La antítesis del equilibrio. Es decir, es igual que Acuario. Puede dar una personalidad que sea lo más contraria y diferenciada del signo del servicio, ¿verdad? Y de Leo, cualquier signo tiene esta dualidad. Entonces entendamos una cosa. Si estamos viviendo en ese mundo dual, hemos de entender que si queremos manifestar esa conciencia divina arquetípica, hemos de bajar a un nivel de conciencia tal que dentro de esa profunda dualidad podamos hacer ese trabajo sin mencionar que detrás está la palabra amor, compasión y voluntad al bien, sino de manera pragmática. Todo lo que hacemos en el plano físico, cada uno de los que estamos aquí, es lo que en realidad somos, ¿eh? ¿Sí o no? ¿O creemos que todavía hemos superado ya el mito de la caverna, por ejemplo, de Platón? Aquello de vivir en las sombras, en la oscuridad, en lo que los demás nos dicen, es la conciencia de masa, ¿eh? Ni más ni menos. ¿Creéis que vivimos ahí o ya hemos salido del mito de la caverna? ¿Estoy viviendo en la cima de la montaña como mínimo o en las nubes? Yo apuesto que estamos a veces en las nubes. Todo se manifiesta en el plano físico. Y la economía, el problema que ha habido en la economía y la política es que mucha gente bien intencionada se ha apartado de esas líneas de servicio porque creían que no eran espirituales. Todo es espiritual. Todo es espiritual. Y la economía más. Lástima que la economía se haya dejado en manos de seres que tienen una personalidad maníaco-depresiva, esquizofrénica, y a veces el mundo de la empresa está dirigido por auténticos psicópatas. Yo os invito, cuando salga algún empresario famoso, que le miréis fijamente a la cara. No, os invito, nada, yo no os digo nada. Cuando salga en un telediario cierto empresario, cierto grupo de empresarios, miradles bien la cara y los ojos. Luego yo no os digo si toman sustancias especiales, alucinógenas, yo no os lo digo, pero fijaros en las pupilas de algunos, fijaos en eso, por favor, que lo podéis hacer, como algunos políticos de hoy también. Fijaos, que vais a ver lo que hay. La profunda dualidad del libro. Digo porque es el tercer rayo y el tercer rayo habla de la economía. Por lo tanto, hay que tocar esto. ¿Os choca un poco o no? ¿Os choca? ¿Qué esperabais? ¿Que os iba a hablar de cosas espirituales? Pues la economía es espiritual. La economía, y os voy a decir una cosa más importante todavía. Cuando hablamos del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿creéis que estamos diciendo la verdad? Se dice siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Dios, el Cristo y la Virgen María, ¿no? ¿Vamos a hablar así? ¿Sí? ¿Qué creéis que fue primero? El Padre, ¿no? Y lo segundo, la Madre, el Espíritu Santo. Y lo tercero, el Hijo. Por lo tanto, queremos manifestar una auténtica conciencia, de auténtica compasión, el arquetipo del segundo rayo, trabajemos la materia, caramba. Si no trabajamos en el mundo de la empresa, de la economía, no tocamos lo tangible, no estamos construyendo nada. Estamos sumiendo truitas, es decir, mira, allá arriba tú, allá arriba está muy bien, ya lo sabemos, se trata de hacer el reino de Dios aquí. Pues os decía antes, es más espiritual el que está extendiendo una línea de fibra óptica, por ejemplo, está facilitando incluso los procesos de voto, a llegar al día que votaremos con el móvil, ojalá sea mañana, y tengamos que dejarnos el rollo de ir a un colegio electoral. Es como antes el banco, había que ir a la oficina, ahora te lo haces tú en tu casa. Y al final las oficinas desaparecerán, pagaremos con el plástico, como hacen los países nórdicos, o Japón, o con el móvil. Pero ¿no creéis que eso va más en la línea del segundo rayo que no la idea peregrina que tenemos y anticuada de que nos tenemos que amar,
Si nos tenemos que decir unos a otros que nos tenemos que amar, es clarísimamente claro, valga la redundancia, que no conocemos el amor. El amor es acortar distancias. Acortar distancias. ¿Estamos en esa línea? Pues trabajemos lo denso, no hay otro camino, no hay otro. ¿Sigo o no sigo? ¿Sí? A ver, la octava responsabilidad, a ver qué nos dice Torcón. La octava responsabilidad es crear un campo de servicio. Bien, esto nos afecta a nosotros. ¿Esto qué es? Lo que hacemos aquí hoy, este fin de semana. Esto es un campo de servicio de la rama Viveca, de la Sociedad Teosófica en Rubí, aquí en Barcelona, que apuestan cada año por hacer un seminario, y hay que decir algo muy importante a favor de esta rama, pero muy, muy importante, y es que son una rama muy abierta y francamente a mí me han permitido durante años prestar una línea de servicio que francamente agradezco a Pera y a Margarita, porque no todas las ramas tienen el mismo planteamiento, no todos los mismos grupos tienen la apertura de conciencia. Hay que decir una cosa, la luz está en todas partes, pero le corresponde a cada uno descubrirla. No creamos que porque estamos en el bando A, en el partido tal, en el partido cual o en el partido cual, tenemos la luz. La luz está en todas partes hay gente honrada y gente buena. La perversión de estos tiempos ha sido que el que es un lobo aparece como un cordero y el cordero se manifiesta muchas veces como un lobo o como un zorro, como un sinvergüenza. Lo digo. Es decir, no pensemos que en nuestro país los partidos de extrema derecha son todos unos perversos. No, hay gente muy honrada. Gente que son auténticos patriotas, es decir, que darían su vida inteligentemente por su país. Y en los demás partidos igual. Lo que pasa es que esa gente no hace ruido, esa gente está apartada, y lo que está en primera división en cada una de las corrientes políticas de este país es lo que hay. Gente que se debe al marketing, al asesor de imagen que tiene y no a lo que realmente entiende que debería hacer. Y ojo, la política es un campo de servicio, ¿no? ¿O no? ¿En qué se ha convertido? ¿Un campo para servirme de? Pues eso ha sido gracias a nosotros, a nuestro pasotismo. Si hubiéramos estado más despiertos y más activos y no le hubiéramos dedicado tantas horas al chismorreo y al fútbol, los políticos no nos engañan. ¿Cómo hay que estar para votar siempre al mismo, sabiendo que te está robando? ¿Cómo hay que estar? Eso se le llama síndrome de Estocolmo. Es decir, me identifico con el torturador, amo al torturador. Eso y decir que me falta un tornillo, me parece que es lo mismo, ¿verdad que sí? Pues cuidado, porque si seguimos así, el que se anuncia como renovador nos va a volver a engañar. Mirad una cosa, yo he estado en América unas cuantas veces, y desde México para abajo, además hace unos años coincidió una estancia en México con una campaña electoral, y os puedo decir una cosa que vi en 5 minutos en una plaza, un señor que eso aquí en España todavía no se ha visto. Tenían que dar unos cuantos mítines y había uno, un pueblo pequeño, y empezaba el hombre, votadme a mí que soy la democracia, no votéis a ese, había una imagen del contrincante que es un tal, es un cual, es un narcotraficante. Sale el otro, se pone, media hora después, lo mismo, ese no, yo, y parece ser que todos estaban sobornados por los narcotraficantes. En fin, fue una cuestión, aquello de decir, ¿lo veo o no lo veo, no? Sí, lo vi. Eso nos lo están haciendo aquí ya, Eso, sabéis que lo que ha hecho la televisión con la política es que la ha convertido en un circo. Es decir, aquí hemos tenido en España etapas de que cada día había un esperpento más por televisión. O cogían a uno que se había llenado la nevera de dinero o a otra que lo metió en bolsas de basura. A ver, eso es una auténtica aberración lo que hemos vivido. Y sin embargo, parece que nunca haya existido. Ya nos hemos olvidado. Nos han atontado tanto que hemos olvidado lo que tenemos que hacer. Y lo que tenemos que hacer es vivir la sociedad, la patria. Una pregunta, ¿qué es la patria para vosotros? ¿La nación qué es para vosotros? Donde viven las personas, el otro. La patria española, la patria catalana, la patria europea, la patria de Estados Unidos o de Argentina o de Australia es el otro. El otro. Si el otro no está en mi conciencia, me olvido de la patria, de la bandera y de lo que ello significa. ¿Sabéis por qué nos hemos creído todo eso? Porque vivimos en el pasado. Si viviéramos en el aquí y en el ahora, nos daríamos cuenta de aquello que decían los filósofos del 68, del mayo del 68, que no hay banderas ni hay patrias. Es una invención humana, claro que lo es, porque estamos en el pasado. ¿Creéis factible que a través del campo de servicio, que vuelvo a hablar el tema de la compasión, podremos quitar las fronteras que hay en la tierra? Ojalá. Pues entonces reconozcamos en los demás, formamos parte de nuestra también. Esa es la clave, ¿o no?
La novena es un ejemplo de paciencia. Bueno, ¿cómo vamos de esta virtud? La paciencia es amor, es voluntad al bien, es conocimiento de la ley kármica y sobre todo la aceptación de la rueda de las reencarnaciones, la rueda de Sansara. ¿Tenemos esa virtud desarrollada? ¿Sabes por qué la paciencia es tan importante? Porque el ángel solar lleva millones de años con nosotros y ahí está. Y no a ver, cuando si habéis visto alguna película sobre Hércules, aparece atado de pies y manos y un cuervo le está comiendo el hígado. Pero como es inmortal, sabéis que el hígado se regenera, te lo pueden rebanar, pero va creciendo, las células se regeneran. Pero ¿os imagináis la idea de tener delante vuestro a un ser que le están comiendo el hígado, que se está desangrando, que no puede morir porque es inmortal, y vosotros contemplando esa escena? ¿Qué os parecería eso? Terrible, ¿verdad? Abominable, ¿verdad? Pues eso es lo que hacemos con el ángel solar. Lo que pasa es que él tiene tanta paciencia que no sufre. Él no sufre. Nosotros no nos damos cuenta del error que estamos cometiendo. Por lo tanto, la paciencia en el campo de servicio y sobre todo en el campo del despertar de la conciencia superior, eso que se habla de esa expansión futura, llámese la iniciación, como quiera que sea, está basado en la paciencia. Una pregunta indiscreta. ¿Creéis posible que un maestro de la jerarquía se fije en vosotros? ¿Un maestro de la jerarquía se fije en vosotros en algún momento? ¿Algún día? ¿Y por qué no ahora? No te acercas a él. ¿Y por qué no te acercas a él? Muy buena acepción, vale, muy bien. ¿Y por qué no te acercas a él? Porque me es más cómodo estar donde estoy. Muy bien, mucha valentía. Un maestro se le llama maestro de compasión, pero hay que decir que deberían de ser auténticos doctorados en paciencia. Os voy a decir una cosa. Si conmigo la han tenido en esta encarnación, desde que tenía 17 años, el primer contacto en el plano físico, os tengo que decir que ya con casi 60, no sé entonces lo que es la paciencia. No lo sé, porque si conmigo la ha tenido, o la han tenido, os puedo decir que con vosotros también, porque yo no me considero nada en ese sentido. Por lo tanto, la paciencia es una herramienta que emula al ángel solar y sobre todo nos habla de tolerancia, empeño y sacrificio. Olvidémonos del mundo de la personalidad, apostemos por eso, pero no dejemos de lado la personalidad, porque la necesitamos para trabajar aquí y ahora. O esperamos que se manifieste el ángel solar y nos ponga la cena, nos lave la ropa, nos ordene el armario, ¿verdad que sí? Pues no, eso no funciona. La 10ª responsabilidad. ¿Cómo vamos de tiempo? Uy, pues me tenéis que haber dicho algo. La 10 es difundir el conocimiento de los seres superiores. Una pregunta indiscreta de nuevo. ¿A cuánta gente le habláis de la jerarquía, de los maestros, de los ángeles, de Dios, del Cristo, de Buda, de los principios de la filosofía Vedanta, por ejemplo, los 3 hinduistas, por ejemplo, Brahma, Vishnu, Shiva? ¿Habláis a alguien de estas cosas? Todo el que está al lado y te escucha. Al que te escucha le habláis de esto. ¿Le habláis de la reencarnación a la gente también? Sí. Bueno, os felicito, Depende de qué tipo de personas, ¿no? Depende de qué tipo de... Porque según qué personas y habléis de la reencarnación, bueno, hay que tener inteligencia. Yo tengo bastante con una. Vale, tengo bastante con una. Una recomendación libre. Si es esa recomendación, ya entras. Mirad, hay una cosa interesante con el tema de ¿ha vuelto para atrás esto? ¿Ha vuelto, no? A ver. Ha vuelto para atrás. Difundir el conocimiento de los seres superiores. A ver, si hablamos de la existencia de los maestros y nadie ve a nuestro alrededor un halo de cierto grado de amplitud de conciencia, no nos van a creer demasiado, A ver, el mito del Capitán Trueno o de Superman o del Quijote o del Capitán América o de San Jordi, la gente lo puede entender como algo que está ahí fuera, pero no lo puede asociar, desgraciadamente, a que es una transmutación de conciencia.
Pero tú pones la semilla. Claro. Y cuando pones la semilla, claro, sí. el otro no Sí, sí, sí. vendrá otro y la regará. Pero tú deberás hacer lo posible por estar manteniendo ese espíritu de nacimiento de la conciencia. Es que mi función es levantar la moral por todos los lados. Allí donde voy tengo tendencia a romperlo todo, pero es que creo que es mi trabajo en esta encarnación, creo que por eso me escogieron. Creo que me escogieron para eso, lo siento. Entonces, a ver, los grandes seres existen, pero hay que decir una cosa. Si uno no puede irradiar un poco de esa conciencia, lo demás es perder el tiempo. Esto es como decir, tienes que hacerte cristiano porque ya verás. A ver, si tú me vendes esa moto y yo te veo a ti que de vez en cuando observo algo que no me gusta, ¿voy a desconfiar de ese Dios, de ese Cristo, o voy a desconfiar de ti? Generalmente acabamos desconfiando y no confundamos al mensajero con el mensaje. Y no pongamos a ningún mensajero en un pedestal, porque poner un pedestal a un mensajero y darle un golpe al pedestal, el mensajero cae. Por tanto, ahí el espejismo es nuestro, no es del mensajero. ¿Comprendemos? ¿Adelante con los seres superiores? ¿Sí? ¿Sí, sí? La 11ª es difundir el conocimiento de la inmortalidad. Bueno, vamos por la calle, nos quitan el trabajo. No te preocupes porque eres inmortal, Dios proveerá. Bueno, pues volvemos a lo de antes. Como no trabajemos, no vamos a conseguir mucho, Por lo tanto, entendamos que eso está muy bien tenerlo como filosofía, pero tiene que haber una filosofía superior. Es de, aquí estoy, ora et labora, o lo mismo, con el mazo dando y adiós, es lo mismo. Hay que estar arriba y abajo. Y generalmente en la espiritualidad se está más veces arriba, fuera de la realidad, que abajo. Y los materialistas se niegan esa parte inmortal porque dicen que solamente existe esto y recurren a técnicas psicológicas para quitarse de encima esa idea que de vez en cuando les asalta de supuesta trascendencia. Eso lo hacen las ciencias positivas, niegan precisamente la trascendencia, que es la inmortalidad. Pero claro, conseguir que alguien con una mente muy estructurada, muy tipo quinto rayo, perciba, intente aceptar algo que se escapa de esa lógica cartesiana, realmente todavía posiblemente tenga que el sol salir muchas veces por el horizonte. Pero nosotros lo podremos hacer, basta que lo vivenciemos un poco. Una pregunta, ¿tenéis constancia de una encarnación pasada? Tampoco. A ver si mañana en el monasterio nos reconocemos. Sigo, la 12ª, acentuar el ser. Bueno, acentuar el ser. ¿Cómo se resumían los 10 mandamientos? Ama a tu prójimo y como a ti mismo, y a Dios por encima de todas las cosas, ¿era? ¿Sí? 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 ¿Era de los judíos, creéis? ¿De los judíos era? ¿Eso fue lo que le dio Dios a Moisés en el monte Sinaí? No, es el arquetipo del dios Saturno, el dios Cronos, los señores del karma. ¿Qué es el ser? ¿Creéis que es lo mismo el ser que el tener? ¿El ser que el estar? En castellano están diferenciados, en el resto de los países aquí, nanay, ¿Sí? ¿Qué es el ser? Manifestamos que cuando decimos el ser. Aquí lo he acentuado más grande. ¿Para qué? ¿Qué es el ser? La conciencia, ¿no? ¿Pero qué conciencia? La más elevada posible que podemos manifestar y aún teniendo en cuenta que no será la verdadera conciencia. ¿Cuánto vamos a tardar en llegar a la conclusión de que todo lo que hemos hecho hasta ahora ha sido un camino, una preparación para manifestar al verdadero ser? ¿Qué debe pasar todavía en nosotros y en nuestro medio ambiente para que se cumpla este propósito? Manifestar al ser. Qué silencio, Señor. Haréis un templo y habitaré en él. Haré un templo o me convertiré en el templo también. Yo y el templo somos lo mismo. Es decir, un templo andante, ambulante. Una forma de manifestar la conciencia también. Todo lo demás es secundario.
¿Cómo vamos de sentido? Lo vamos a tocar en la siguiente. De sentido de responsabilidad, porque esto es lo más trascendental. ¿Cómo vamos de sentido de responsabilidad? ¿Cómo vamos de meditación? A ver, la meditación se puede hacer de muchas maneras, pero por meditación, en una primera etapa vamos a entender unos 5 minutos sentado en una silla cómoda, la espalda erecta, hago una respiración profunda y voy a hacerme alguna pregunta interna. ¿Para qué esta vida? Ya llegaremos a de dónde vengo, hacia dónde me encamino y todo esto para qué. Pero ¿tenemos esta costumbre de dialogar con nosotros internamente? No cuando estamos haciendo la comida, no. 5 minutos, ¿tenemos costumbre de hacer eso? Y 10, ¿no? Y 20, vale, muy bien, muy bien, vale. Entonces estoy hablando delante de futuros... ¿Verdad que sí? La meditación es uno de los caminos más grandes, más seguros, precisamente para alcanzar un estado de conciencia que nos permita poder llegar a comprender lo que significa el ser. Y cuanto antes abracemos ese camino y empecemos prácticamente a manifestar su resultado, antes estaremos eliminando karma. Y si nosotros lo eliminamos, ayudamos a los demás a que también lo hagan. Sentido de responsabilidad. A ver, todas las cualidades que hemos visto se deben de traslucir en una acción pragmática, acorde a un propósito claro. Y hemos llegado a todo esto, hemos hablado de todo eso para llegar a esto, sentido de responsabilidad. No significa cruzar por el semáforo correcto y poner la basura en el contenedor apropiado. Eso es una parte. Lo importante es que la responsabilidad implique, ni más ni menos, no perder de vista nunca la conciencia superior. No somos esto, somos algo más. Y eso no se debe de olvidar nunca, nunca. ¿Continúo? Venga, va, preguntas. Un pajarito precioso. ¿Cuánto me he pasado de tiempo? 5 minutos, vaya hombre. Uy, esto también en el medio. Venga, va, preguntitas. 5 minutos más tengo, maestro, ¿o no? Las 8 y 4. Y 4 minutos, vale. Esto de difundir lo que has dicho antes, el conocimiento, tenéis que preparar pienso que no, dime. Mira. Pero a veces también he oído aquello de decir, el que está dormido pasa de puntillas y no lo despierte. Sí, eso es no violar a un alma infantil todavía. No violar a un alma infantil. No, porque no se debe hacer eso, no. Pero a ver, pensad que aquí hay mucha información. Se trata de que cada uno vea qué cualidades necesita desarrollar. Todas hablan de algunos pétalos claros del corazón. El tema del amor, quitémonos la idea de la cabeza peregrina de que amando, que si yo amo, eso no. Acciones, tienen que ser acciones concretas. Si no, no se ve. Y decir a la gente que la amas y no hacer nada real y práctico por los demás es engañar. Quitémonos la palabra es amor y hagamos algo pragmático por los demás. Hechos, exactamente, hechos. Si no hay hechos, obras, a ver, son buenos amores y no buenas razones. Cuando entra la mente concreta sobre todo, en el proceso de manifestar la conciencia, cuidado con las trampas, cuidado con las ilusiones, cuidado con los engaños. Si sale de nosotros algo de una forma natural, fortuita, y vamos analizando, ya llegará el día que nos demos cuenta de lo que sucede. Pero no antepongamos el bien personal al servicio, no. Y un minuto de silencio y acabo, ¿no? ¿Sí? Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Que así sea. Y cumplamos con nuestra parte.